Bienvenidas a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodas porque volvemos con Historias de EVE Online, la segunda parte de La amenaza en la sombra. Como comenté ayer, por supuesto, si no habéis visto el vídeo de ayer, vale que todos estos vídeos tenéis que verlos seguidos porque es una misma historia, pero el vídeo de ayer es todavía más imprescindible para entender este, ¿vale? Lo tendréis en el canal, lo subí tarde, o sea que echarle un vistazo primero a ese y después venía este, pero como dije en el vídeo de ayer, se me quedó larguísimo y no había llegado ni a la mitad de la historia, entonces decidí partirlo en dos y hoy os traigo la segunda parte, ¿vale? Para avanzar un poco en la chicha, pero antes voy a dedicar unos minutos, lo veo totalmente necesario, a hacer un pequeño fact sobre esta serie. ¿Qué es un fact? Un Frequently Asked Questions. Muchos me preguntáis una serie de cosas, os repetí una serie de cosas en los comentarios en estos vídeos, entonces os voy a traer aquí las respuestas a todas esas preguntas que me parecen además respuestas bastante importantes, ¿vale? Para que lo tengáis un poco vosotros mismos presentes. Entonces, si no os interesa, por ahí abajo ya habrán puesto el vídeo, la historia empieza en el minuto 6 o en el minuto 7, así que avanzad. Pero bueno, si queréis un poco, si tenéis alguna duda, seguramente en este fact sea respondida. En primer lugar, los hechos. ¿De dónde sacas esta información? ¿Cómo te has enterado de esto? No sé qué, no sé cuánto. En español, sorprendentemente, no hay prácticamente nada. Prácticamente nada. Algo hay, pero pincelada. Yo, sobre todo, me informo, por ejemplo, de todos estos hechos en la página web Kotaku, que es una página de noticias. Tiene varios artículos de EVE Online muy interesantes. Todos totalmente en inglés, por supuesto. Varios vídeos de YouTube de distintos miembros de distintas organizaciones. También han subido vídeos explicando su punto de vista. En Reddit también hay decenas de hilos hablando. Y en los mismos foros de EVE Online también hay mucha información, por supuesto. Todo en absoluto y total inglés. Si busquéis información en español, posiblemente os llevéis un palo porque poco vais a encontrar. Y otra cosa que también quiero aclarar aquí, que no debería, porque muchos de vosotros tenéis cabeza, ¿vale? Y habéis podido verlo. Esto es una dramatización de la historia. Me explico, por poner un ejemplo. ¿El Titanic se hundió? Sí, se hundió, pero Rose y Jack no acabaron en una tabla exactamente como pasa en la película, ¿vale? Todos los personajes de esta historia, todas las situaciones, todos los momentos sucedieron, pero lógicamente no se sabe ninguno de estos personajes, o sea, Mitani no escribió en un blog qué estaba sintiendo en cada momento, o cómo fue su reacción, o no sé qué, o no sé cuánto. Entonces, o Lenny Kravitz 2, o todo este tipo de personajes, no se sabe exactamente. Entonces yo lo que he hecho ha sido una dramatización, es decir, le he dado a cada uno de los personajes que considero importantes en la trama cierta personalidad, cierta profundidad, e incluso siempre dentro de cierto respeto he movido incluso algunas situaciones, alguna serie de cosas, las he avanzado un poco en el tiempo, las he retrocedido para que la historia tenga mucho más sentido y tenga mucho más peso dramático, ¿vale? Sea una historia mucho más lógica. ¿Con esto qué quiero decir? Que esta historia sí ha pasado, de hecho podéis buscar información y os hartaréis si sabéis un poco de inglés, ¿vale? Pero no ha pasado exactamente como yo lo he dicho, porque yo lo traigo aquí un poco también para el espectáculo, como mucho lo habéis comparado, me parece muy chula, nunca lo había pensado, comparándolo con las novelas radiofónicas antiguas, ¿vale? Un rollo parecido. Entonces, esto tomároslo, muchos de vosotros sé que os lo tomáis, tomároslo más bien como una historia. No son hechos reales, no un documental que os esté contando yo exactamente lo que pasó, es más bien una novelización de lo que ocurrió un poco libre, ¿vale? Lo quiero dejar claro, pese a que muchos de vosotros lo sepáis. Más cosas, muchos me decís, ¿por qué ahora retrocedes a los inicios de Mitani? Vale, recordemos que tanto el vídeo de ayer como el vídeo de hoy estarán un poco en lo que son los inicios de Mitani, o cómo se hizo con todo el poder que ostenta después en la historia en sí, en la Guerra Mundial de las Abejas y toda la chicha. ¿Por qué retrocedes? Deberías de haberlo hecho en otro orden. Pues realmente iba a dedicarle un pequeño espacio de tiempo a esto. De hecho, todo esto se podría resumir perfectamente en el vídeo de miles de euros perdidos. La segunda historia que cuento es el baño de sangre en BR no sé qué, no sé cuánto, en BR8 o BR5, miento. Eso podría haberse resumido toda esa historia en ese trozo. Pero es que cuando me estuve informando para continuar la historia, por ejemplo, como es una historia que está viva, que a día de hoy están ocurriendo cosas, por ejemplo, sin exageraros, y esto es un breve spoiler, si queréis no spoilear, tampoco una locura, ¿vale? Hace una semana, literalmente, Band of Brothers, de los que ya hablé, de hecho, ayer, ¿vale? Contando un poco, pues, cómo Mitani se había aprovechado de ellos y había invadido sus territorios y cómo se habían desaparecido. Band of Brothers, la semana pasada, literalmente, volvieron a aparecer con miembros antiguos que tienen también una historia, o sea, quiero decir, joder, entonces por eso me vi en la obligación de profundizar un poco más en toda la historia anterior,
porque estoy viendo que se está repitiendo. Entonces, en vez de que aparezca, yo que sabía, o sea, quiero decir, si lo llegas a ver, pues posiblemente lo hubiese estructurado la serie de otra manera, pero yo no tenía ni idea, y sin embargo, ahí están. Por eso he decidido dedicarle un poco más de tiempo a la batalla de la fuente, ¿vale? Que es toda esta batalla que estáis narrando ayer y hoy. Es posible, y no lo descarto, que más adelante, si sigo con estos vídeos, tenga que retroceder otra vez la historia. ¿Por qué? Porque un personaje que yo he considerado secundario, personalmente, por los motivos que sea, de repente adquiere más protagonismo porque la historia sigue avanzando. Entonces, no puedo comprometerme, pero por eso, debido a los acontecimientos que están sucediendo literalmente esta semana, es tan importante todo lo que estoy contando ahora, porque dentro de 4 capítulos, dentro de 3 capítulos, ¿vale?, de lo que es esta serie, los tocaremos y volveremos a ellos, como ya veréis. Quiero dejar aquí claro otra cosa: yo no soy traductor profesional, no soy localizador, ni muchísimo menos. Entonces, he cometido una serie de errores en diversos nombres, en diversas cosas, porque al intentar traerlo del inglés al español he intentado darle sentido dentro de todo esto. Por ejemplo, Honey Badger, comenté que eran bolsas de miel en el capítulo de ayer, y muchos me habéis puesto que que Honey Badger es una especie de tejón, ¿vale? Es como un first friend de esto, que es una especie de tejón. Pues yo que sé, no lo sé. O Killa B, por ejemplo, aparte de ser la abeja y todo eso, también una referencia a un grupo de música que tampoco tenía ni la más remota idea. Yo intento adaptarlo lo máximo posible, ninguno especialmente clave, especialmente importante, pero bueno, comentaros también que puede haber algún pequeño error de traducción. Para vosotros, muchos de vosotros también me lo habéis pedido: ostras, un follón, ¿qué va antes? ¿Qué va después? Sé que muchos de vosotros lo estáis siguiendo, tampoco creo yo que esté complicándolo excesivamente, pero bueno, entiendo que hay gente que está un poco perdida. Entonces os voy a hacer una breve línea cronológica de los vídeos que yo he hecho, cómo deberían de verse en el orden en el que sucedieron, ¿vale? Así quizás si os apetece volver a verlos, si os apetece refrescarlos, pues podréis seguir este orden si queréis. En primer lugar, en esta línea cronológica tenemos La amenaza en la sombra 1, es decir, el vídeo que subí ayer. Ese es el primero en cuanto a tiempo. Justo aproximadamente a mitad de ese vídeo se complementa con el vídeo de miles de euros perdidos. Recordemos, el vídeo de miles de euros perdidos de Leve Online tiene 2 historias. Una de ellas es el ascenso y la caída de Steve, que pese a que ayer la pasé bastante rápido, en el otro vídeo profundizo muchísimo más. Después justamente iría La amenaza en la sombra 2, es decir, este vídeo que estáis viendo ahora mismo, y también intercalado, si Dios quiere, porque no sé si a lo mejor este vídeo voy a tener que trocearlo en el momento en el que llegue a más de 20-25 minutos, lo trocearé y mañana traeré otro vídeo, ya veremos, vale, esperemos que no, pero justamente hoy tocaremos también el baño de sangre en VR, que es la segunda historia que cuento en el vídeo de miles de euros perdidos. Justo después de lo que es el baño de sangre en VR, vendría el origen de la guerra de las abejas, que es el primer vídeo en el que empiezo a hablar ya de la guerra de las abejas. Después vendría Una nueva esperanza, y después se situarían tanto la creación de la nave más grande del universo como la destrucción de la nave más grande del universo, ¿vale? Esa sería la línea cronológica por ahora. No sé si os ha servido, pero bueno, aquí lo dejo. Muchos me habéis preguntado: oye, ¿qué pasa con Lenny Kravitz 2? ¿Por qué no hablas de él en esta historia? Porque realmente, y de hecho hoy, si me da tiempo, llegaremos un poco a eso, todavía no tiene peso. Es muy posible que de hecho todavía en el tiempo en el que estamos contando esto, recordemos allá por 2008, 2009, todavía ni haya empezado a jugar a Leve Online. Por eso no aparece en la historia todavía. Y también quiero hacer una pequeña aclaración con respecto a La Sombra. La Sombra, esta supuesta organización de espías, es un nombre que le he puesto yo. ¿Por qué? Porque de hecho a lo largo de toda la historia de Leve Online ha tenido muchísimos nombres. Por ejemplo, lo podéis encontrar por nombres, y siempre han tenido nombres muy absurdos, ¿vale? Por nombre, el Club Social de la Mano que Guía, cágate, eso es uno de los nombres que tuvo esta organización, o por la organización Nicole. Son nombres así, yo le pongo La Sombra un poco para generalizarlo, pero de todas formas, como he comentado, ya dedicaré un vídeo especial seguramente una vez que acabe la guerra de las abejas a profundizar en otras escaramuzas que ha tenido esta organización, que son muy chulas. Pero bueno, una vez respondida a este fact, espero que os haya aclarado un poco algunas de las dudas que hayáis tenido, volvemos justamente donde lo dejamos. Recordemos que justo lo dejamos después de que Mitani volviese ni más ni menos que de la EBECON, en la que se reunió con todo el Consejo Ciudadano, con los distintos jefes de las distintas coaliciones, en el que planearon un poco cómo iba a ser la siguiente expansión del EVE Online, ¿vale? El EVE Odyssey, y él estaba feliz, él estaba radiante. De hecho, es muy posible, él pensaba, es muy posible que en esa mesa en la que estaban los creadores, no sé qué, no sé cuánto, hubiese más de un miembro de la Sombra, con el que él mismo podría haber llegado a hablar en algún momento y que no lo reconociese. Él estaba pletórico, pero cuando llegó a su casa y se conectó un poco, entró dentro de Ghostwire, se encontró algo bastante duro. Remedial, recordemos, el jefe de Ghostwire en este momento estaba que se subía por las paredes. Odiaba a Mitani completamente. ¿Cómo podía haber sido que ese cabrón se pagase un viaje a Dinamarca completamente de la gorra y él se comiese una mierda? O sea, notaba claramente que le estaba
pasando, por así decirlo, le estaba pasando por encima. Remedial, junto con su amigo, de hecho su amigo, su segundo a bordo, que ya dejó de ser Mitani, ¿vale?, le comentó que a partir de ahora debían de hacer lo contrario a lo que dijese Mitani. Mitani empezaría a ser el apestado de la Gunsward. Puso a todos los demás en su contra, el pobre Mitani llegó ahí, claro, le tenían un asco, entonces Mitani cogió y pidió una cita con Remedial y le dijo, mira, ocurre una cosa, hemos estado preparando la siguiente expansión del EVE Online, ¿vale? El EVE Odyssey. Y hay una cosa muy importante. Vamos a sacar una serie de naves, se van a sacar una serie de naves que van a costar muchísimos recursos. Entonces lo suyo sería, como están haciendo las otras organizaciones como TEST o como Pandemic Legion o como N3, están haciendo de empezar a recopilar recursos, básicamente, a coger recursos para cuando salga la expansión poder comprar naves. Y entonces Remedial dijo que no, que él iba a hacer todo lo contrario, se iba a gastar todo el dinero en el máximo de naves posibles, iba a comprarse titanes, no sé qué, no sé cuánto, e iba a pasar completamente su opinión, e iban a empezar ellos a hacer su juego, no sé qué, no sé cuánto. Estaban completamente ignorando a Mitani. Dice Mitani, pero es que tenemos que recopilar cosas, ¿por qué? Porque de hecho, dentro de unas cuantas semanas se van a cambiar todos los puntos de spawn de todos los minerales. Y de repente Mitani se le encendió una bombilla. Remedial y su segundo a bordo pasaron completamente Mitani, pero a él le daba igual. Se fue corriendo y empezó a comprobar una serie de cosas. Le habían tomado el pelo. Al comprobar todos los cambios de spawn de materiales que había, resulta que tanto TEST como Pandemic Legion como N3 se la jugaron. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho era que todos los puntos de spawn que había conseguido Mitani a base de la traición de Bands of Brothers, ¿vale? Recordemos, Bands of Brothers se disolvió y Mitani aprovechó y colocó ahí todas sus cosas. Eran zonas muy ricas en recursos. Y todas esas zonas se iban a quedar como inertes completamente a cambio de que todos esos recursos iban a aparecer en sitios controlados por Pandemic Legion o por TEST Alliance. Se la habían jugado, sí, él mismo había votado y había visto y no se había puesto a pensar, a calcular exactamente que se iba a quedar, todo Gunsward se iba a quedar sin recursos prácticamente, porque todos los recursos se los iban a llevar a otra serie de territorios. Mitani estaba muy enfadado. Ya no tenía nada que hacer, porque de hecho prácticamente no tenía ni tropas. Todas las tropas estaban con Remedial y su segundo, ¿vale? Estaban organizándose, estaban no sé qué, estaban hartándose de construir titanes, estaban levantando 14 titanes, ¿vale? En vez de esperar a las nuevas naves, como he explicado. Entonces no tenía mucho que hacer. ¿Qué iba a hacer? Ir a TEST y decirle, oye, hijos de puta, ¿nos habéis robado eso? No sabía muy bien cómo actuar. Estaba bastante perdido, pero bueno. Estaba bastante perdido. Y entonces ocurrió. Remedial y su segundo de a bordo estaban hablando de eso, de cómo iban a atacar, de cómo iban a no sé qué, de cómo iban a no sé cuánto. Y acabaron de construir un titán. Recordemos, por aquel momento la nave más impresionante de todo el mundo. Y decidieron empezar a darse una vuelta en la titán, porque nunca habían tenido una, ¿vale? Entonces decidieron, hostia, vamos a coger la titán y vámonos a algún sitio, a algún otro. Entonces se montaron en la titán y se teletransportaron a un sistema. Ese sistema no era ni más ni menos que un sistema colindante, ¿vale? Un sistema dentro de la frontera de la coalición de TEST Alliance Please No, que de repente vieron como llegaba una titán sin ningún tipo de escolta, sin ningún tipo de defensa, sin nada. Llegaba una titán a su frontera, vieron que era de la Gunsward y vieron que estaba el general de la Gunsward dentro. Se quedaron diciendo, ¿pero qué coño? TEST en ese momento estaba creciendo muchísimo. De hecho, TEST en ese momento era la más poderosa de todas. ¿Por qué? Porque la mayoría de recursos iban a ir a lo que es su territorio, ¿vale? Su territorio era la fuente, ¿vale? Era lo que es la galaxia de la fuente, que tiene dentro muchos sistemas. Entonces lo que estaban haciendo básicamente es empezar a reclutar a gente. TEST tiene la suerte de que nació en los foros de Reddit. Entonces constantemente tenía una cantidad de gente entrando muy grande. Entonces en ese momento era muy poderosa. Y entonces se plantearon las cosas. TEST no podía ver a Gunsward, ¿vale? Eran como los tontillos de estos que han llegado aquí un poco de pura chiripa y con mucha suerte. Entonces decidieron coger y atacarle. Se iban a cargar una titán, en aquellos momentos era un gran peso. Entonces enviaron un comunicado diciendo que se iban a ir de los Honey Badgers. Recordemos que era la coalición que tenían estas 4 alianzas, pues ellos se iban a ir para poder así atacar a Gunsward. Dicho y hecho, todo el ejército de TEST empezó a movilizarse para atacar a ese único titán que había llegado ahí un poco de casualidad. Pero no solo eso, sino que claro, a cambio Remedial dijo que esto era la guerra y cogió y llevó a sus tropas. A cambio N3, ¿vale? Cogió y envió otras tropas y se formó ahí el pitostio claro. O sea, estamos hablando de la gran batalla de Asakai. Asakai es como se llamaba ese sector. Y fue una batalla espectacular, duró varias horas y fue la batalla más grande que vio EVE Online hasta ese momento. Una batalla en la que se perdieron, y ojo al dato, más
de 15.000 euros. Vale, bueno, un poco en perspectiva, 15.000 euros es ridículo viendo lo que va a venir después, ¿vale? A modo de spoiler, pero en ese momento fue una locura, de decir, hostias, destrozando titanes, no sé qué, no sé cuánto, y realmente fue una batalla en la que no ganó nadie. De hecho, fue la primera batalla que puso un poco al límite el servidor, ¿vale? Y el servidor empezó a colapsarse, ya hemos explicado un poco las técnicas de Mitani, que utilizaba el colapso del servidor para romperlo. Mitani no participó en esta batalla. Nadie ganó, hubo muchas pérdidas, pero realmente a Sakai se quedó totalmente vacío y cada uno tiró por su lado una vez que habían perdido. O sea, no era una batalla planeada para conquistar algo, era simplemente para destruir al titán y lo consiguieron. Mitani estaba enfadadísimo por una gilipollez del líder de la coalición. Habían perdido muchísimas tropas, se habían echado en contra a Test Alliance, o sea, no había salido para nada, estaba indignado, aparte no le tomaban en serio, su coalición se reía de él, etcétera. O sea, estaba totalmente enfadado. Así que decidió empezar a urdir su plan. Su plan básicamente consistía en hablar con los Blood Dragon. Recordemos que los Blood Dragon fueron los primeros los que fundaron la Honeybag y fue a hablar con ellos y le dijo, mira, estos hijos de puta de Test Alliance habíamos hecho un pacto para estar todos juntos, para intentar avanzar todos juntos, no sé qué, y Test Alliance ha aprovechado el primer momento en el que una titán nuestra sin querer fue cerca de su territorio y la han destruido y se han ido de la alianza. O sea, claramente se estaban aprovechando de nosotros. Debemos de hacer algo contra ellos. A lo que Blood Dragon, el jefe de Blood Dragon, recordemos uno de los primeros jugadores de EVE Online, respondió que sí, pero es que no podían hacer nada. Es que Blood Dragon no tenía potencia de fuego, tenía una potencia prácticamente anecdótica. Que es que no, intentó hablar con Pandemic Legion, que le ignoraron completamente, entonces se sentía bastante jodido. Entonces, ¿qué hizo? Una declaración a todo Gunswan, diciendo que Gunswan debía de invadir la fuente, lo que es el sector de la fuente. ¿Por qué? Porque todos los recursos que ellos tenían iban a desaparecer en cuestión de semanas y tenían que adelantarse a ellos, porque si no, Test se iba a reír de ellos. El jefe, lo que es Remedial, se estaba riendo de ellos, estaba gastando el dinero en gilipolleces, no estaba invirtiendo bien, que era la hora de que toda la alianza se movilizase y empezase a hacer cosas de verdad. Remedial, la verdad es que estaba acojonado, la había cagado, sinceramente. Y sabía que de un momento a otro se le iban a echar encima. La había cagado por pelarse las pelotas. Cogió una titán que había costado más de 4 meses de construirse, se la llevó él solo con su colega, se fueron los dos ahí a liarla, empezaron una guerra sin sentido, sin ningún tipo de planeación, perdieron muchísimo dinero. O sea, realmente estaba acojonado. Entonces su amigo se lo dijo, le dijo, mira, aquí hay un problema, o sea, de un momento a otro va a haber un golpe de estado, lo queramos o no. Van a llegar aquí, a donde estaba Remedial, van a quitarte todo lo que tengas y Mitani se va a hacer el jefe seguro. Y Remedial la verdad es que estaba bastante acojonado. Entonces su amigo le dijo, mira, lo que puedes hacer es coger ahora, aprovechar y retirarte. Te vas y coges todo lo que puedas, todas las naves que puedas de Gunswan, todo el dinero que puedas de Gunswan, te vas y a la que les den por culo ya nosotros empezamos tranquilamente, nos ponemos nosotros, nos llevamos una titán o hacemos lo que nos dé la gana. Y Remedial realmente fue la única opción que vio factible. Así que cogió, robó la mitad de todo el dinero que tenía Gunswan dentro de lo que era su organización, ¿vale? Cogió una titán, cogieron varias naves, no sé qué, no sé cuánto, enviaron un correo diciendo que Remedial abandonaba, que Gunswan se organizase como les diese la gana, que él no quería saber nada más de Gunswan, que eran unos estúpidos, que estaban siguiendo a Mitani, que estaba comiéndole el coco, que no sé qué, que no sé cuánto, tocotó. Cogió y se fueron él y su colega, ¿vale? Y a mitad de camino, pues su colega le comentó eso, le dijo, oye, vente, vamos, te voy a enseñar una cosa. Y su colega cogió y destrozó su cápsula, matando a Remedial y quedándose con todo el dinero, la titán, etc. A lo que envió un mensaje cifrado a Mitani diciendo que la sombra había cumplido su parte del trato, que ya era cuestión de Mitani ver qué podía hacer. Y entonces este hombre cogió, devolvió el titán a Mitani, devolvió todo el dinero que había robado Remedial a Mitani y desapareció. Al igual, por cierto, que Remedial, que nunca jamás se volvió a saber de él. No se sabe si se cambió el nombre, si se hizo otra cuenta, pero vamos, parece que acabó bastante escaldado. Mitani por fin era el líder de la Gunswan o la CFC. Y Mitani movilizó a todas sus tropas y empezó a organizarse para atacar a Test directamente a la cara. Era una batalla como David contra Goliat. Gunswan ahora mismo estaba en su peor momento debido a las malas gestiones de Remedial, ¿vale? No tenían, aparte, mucha base. Test estaba haciendo acopio de todos los minerales para nada más cuando saliese la siguiente expansión, que iba a salir ya, equiparse con las naves más poderosas, pero eso a Mitani le daba igual. Mitani tenía un plan y se iban a cagar.
Y sintiéndolo mucho, lo volvemos a dejar. 20 minutos, más de 20 minutos. Ay, mañana, o sea, no es por joder, de verdad, mira, de hecho... ¿Veis? Eso es todas las batallas, ¿vale? Eso es lo que es eso. Quiero decir, lo tengo preparado y todo, lo tengo ya escrito, pero es por... Pero mañana empezaremos con la batalla de la fuente. No puedo hacer vídeos más largos de 20 minutos, lo siento mucho, de verdad. Mañana, si no esta noche incluso, o sea, lo voy a intentar dejar grabado esta noche. E incluso esta noche si me animo... De hecho, vamos a hacer una cosa. Una vez que este vídeo llegue a las 15.000 visitas, cojo y publico directamente el siguiente, porque los voy a grabar seguido, ¿vale? O sea que si queréis, darle o a las 15.000 visitas o a los 3.000 likes. Lo que llegue primero, así os lo dejo, así os lo dejo.